Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? En el programa del día de hoy estaremos compartiendo la experiencia de nuestro amigo Jairo y su familia de cómo Dios lo ha bendecido eh, al salir a vivir al campo, todo el proceso que conllevó el aprendizaje, ¿cierto?, de vivir por fe y cómo Dios le ha dado la capacidad de poder autosustentarse viviendo en el campo. Así que los invito a ver este lindo testimonio y que podamos seguir aprendiendo a cómo vivir por fe. Es un poco difícil para mí elegir el principio de la historia, um, pero tal vez podría decir simplemente que estábamos viviendo una experiencia muy hermosa en Japón con mi esposa. Estábamos haciendo un trabajo misionero en una pequeña escuelita para niños latinos, hijos de padres que se van a trabajar a Japón desde distintos países de Latinoamérica y por razones de trabajo ellos quedan abandonados en sus casas por mucho tiempo durante el día y entonces esos niños finalmente van a parar a esta escuelita en donde es una especie de guardería y escuela que se les trata de dar todo tipo de atenciones aparte de la preparación escolar. Bueno, estábamos atendiendo ese proyecto con mi esposa, como les digo, un precioso ministerio, y fue durante esas experiencias maravillosas que Dios nos dio que decidimos avanzar un poquito en algunas cosas que estábamos conociendo, que habíamos leído en algunos libros, y, y entonces decidimos que queríamos vivir en el campo. Consideramos hacer esto allá, pero nos era un poco difícil porque, bueno, conseguir un terreno siempre es difícil y mayormente en un país como Japón, en donde la tierra es muy cara, es muy escasa, y finalmente decidimos que en Chile sería más barato, más sencillo. Así es que pedimos al Señor su dirección. Finalmente las puertas se abrieron, nos vinimos a Chile con un proyecto que era muy interesante, un campo precioso, y veníamos muy ilusionados, con poquísimos recursos económicos, ya que en nuestro trabajo allá era casi como un voluntariado, recibíamos un sueldo muy pequeño. Así es que con mucho esfuerzo logramos reunir algo de dinero gracias a unos hermanos de la iglesia que nos dieron algo de trabajo justo antes de venirnos. Pudimos pagar nuestros pasajes, que son carísimos. Bueno, viajar desde un extremo del mundo hasta justo el otro, que es venir desde Japón a Chile, es bastante caro. Es uno de los viajes más caros que hay. Así es que finalmente llegamos acá, nos fuimos a vivir a ese lugar en el campo. Y miren cómo son las cosas, en unos cuantos meses todo fracasó. Estuvo fuera de nuestras manos, no dependía de nosotros y simplemente tuvimos que abandonar ese campo, nos quedamos a brazos cruzados, ya sin recursos económicos. Con mi esposa allí estábamos mirándonos y decíamos qué vamos a hacer. No teníamos absolutamente nada, no teníamos trabajo. Nuestras carreras habían sido abandonadas hacía mucho tiempo ya. Tendríamos que buscar trabajo otra vez, ver qué hacer. Bueno, gracias a Dios, por allí salió un trabajo para mí como profesor y con eso pudimos sostenernos un poco. Luego más tarde comencé a trabajar en algo de construcción en la ciudad de Chillán
Y por allí estuvimos dando vueltas y vueltas un par de años hasta que el Señor respondió a nuestras oraciones. Nuestro objetivo firme, que nunca vaciló, fue el de irnos a vivir al campo. Finalmente conocimos a una persona, un hermano de iglesia, que hacía mucho tiempo estaba buscando a alguien que se hiciese cargo de este lugar. Era un lugar que él con mucho esfuerzo había adquirido con el objetivo de irse a vivir con su familia a este lugar y finalmente no resultó su proyecto tampoco. Este lugar quedó abandonado prácticamente, ellos podían venir muy a lo lejos y bueno, como cualquier lugar abandonado, entonces hay personas que comienzan a adueñarse de alguna manera por lo menos de algunas cosas. Así es que él necesitaba urgente que hubiese alguien aquí y que se hiciese cargo de este lugar. Nosotros lo vimos como una respuesta de Dios y nos vinimos acá, llegamos a un acuerdo con el hermano, le íbamos a cuidar acá, él no nos iba a cobrar prácticamente nada, así es que nos vinimos. Nos vinimos sin recursos, absolutamente sin recursos. Llegamos a este lugar confiando solamente en que Dios iba a proveer para nuestras necesidades. Yo siempre he dicho que fue como comenzar de nuevo, fue como salir de la escuela y tener que enfrentar la vida laboral, depender de alguna actividad económica sin tener nada, absolutamente nada. Inclusive yo consideré la posibilidad de buscar trabajo otra vez como profesor, de ser contratado en alguna escuela, pero por alguna razón Dios no me permitió hacerlo, lo intenté, pero no resultó. Y entonces tuvimos que decidir qué hacer acá. Bueno, Dios proveyó, hicimos muchos trabajos, picar leña, vender la leña a un precio muy barato. Era mucho trabajo, me acuerdo, mucho trabajo y por muy poco dinero. También hice algo de construcción, por allí reparaciones, diversas cosas. Bueno, el asunto es que de a poco fuimos adentrándonos en la vida del campo y había muchas cosas que nosotros no sabíamos. De hecho, no sé si decir que sabíamos algo de, de lo que se hace en el campo. No sabíamos hacer huerta, no sabíamos cuidar árboles frutales. Yo no sabía prácticamente nada de lo que se hace en el campo, excepto construir y hacer algunas cosas de carpintería. Así es que, bueno, comenzamos de a poquito a aprender por aquí y por allá, un inicio de huerta, muchos intentos fallidos, nos tocó ver a nuestros vecinos, tratar de aprender de ellos, qué es lo que ellos hacían, a qué se dedicaban y cuáles son los cultivos que daban resultado en este lugar. Pero la verdad es que yo estaba un poco desesperado porque no sabía qué hacer y creo que aquí hay algo que es muy importante. Hay muchas personas que deciden seguir los consejos divinos e irse a vivir al campo con sus familias y no saben qué hacer, no tienen una actividad económica, sobre todo para realizar en el campo, y si no hay un objetivo claro, tal vez un ministerio claro, bien definido, entonces puede entrar un poco la desesperación de no saber qué hacer. Así es que yo también entré un poco en esa desesperación. Mi esposa tenía algunas ideas. Yo recuerdo que desde que llegamos acá, mi esposa me dijo, a mí me gustaría tener abejas, porque quiero comer miel de las abejas. Era muy sencilla su idea, pero la tenía muy clara. Yo recuerdo que alguna vez le dije, mi amor, pero yo no conozco a ningún apicultor que se haya hecho rico. no, no sé si eso va a sustentarnos. Pero bueno, por allí se nos presentaron algunas opciones. Aquí en Chile hay un organismo del gobierno que se llama INDAP,
que es para apoyar a la pequeña agricultura y, y ellos hacen muchas ayudas económicas y técnicas también para las personas que viven en el campo y que desarrollan de alguna manera la pequeña agricultura. Así es que me metí en eso, en ese programa, rápidamente me fue bien con las personas que lo dirigían, me tomaron como un alumno, comenzaron a enseñarme, me llevaron a muchas capacitaciones y yo llegaba contándole a mi esposa, ¿no? Mi amor, mira, hoy día aprendimos tal cosa y esto y lo otro, y nos enseñaban muchas cosas. Al principio ellos no apoyan mucho económicamente porque tratan de ver quién va en serio, digámoslo, quién está realmente proyectándose como un campesino, como un agricultor. Así es que yo traté de tomar las cosas bien en serio y fui creciendo bastante rápido en el programa. Así es que ellos confiaron en mí y me asignaron algunos recursos rápidamente. Recuerdo que el segundo año ya me asignaron un subsidio más o menos grande. Y por ese tiempo recuerdo que el papá de mi esposa nos ayudó con un poco de dinero. Y entonces, como él sabía que teníamos necesidad, de pronto él tomó algunos resguardos y dijo, bueno, este dinero, y apartó un poco, dijo, es para las abejas de Sakai, de mi esposa. Entonces yo me quedé rascando la cabeza y dije, abejas, yo no quiero tener abejas. Pero bueno, era un regalo y dije, tendremos que hacerlo. Así es que lo antes posible mi esposa empezó, ¿no es cierto?, allí, Jairo, acuérdate, las abejas tenemos que conseguir. Bueno, finalmente partimos y compramos, recuerdo que fueron 4 colmenas. Y las compramos y al principio fue un desastre. Yo no sabía nada, no sabía qué hacer con esos bichitos, estaban allí, no tenía idea de nada. Más encima, allí en INDAP, en donde me hacían capacitaciones, no había nadie tampoco que fuese especialista en apicultura. Por lo tanto, no me podían enseñar nada sobre eso. Yo solamente podía entrar a internet, ver algunos videos, leer algunas cosas teóricas y después tratar de hacerlo con las abejas. Y bueno, a veces habían buenos resultados, a veces eran desastres. Y así los primeros años fueron de un aprendizaje muy lento, muy difícil. Yo recuerdo que le pedí al Señor, Señor, muéstrame si esto realmente tú quieres que yo lo haga o es una pérdida de tiempo. Por ese tiempo recuerdo que el Señor nos permitió tener un trabajo que nos ayudó un poquito económicamente, que fue hacerle una casa a unos vecinos. Estos vecinos confiaron en mí, no me conocían mucho, y pusieron en mis manos el proyecto de su casa. Bueno, gracias a Dios pudimos terminarlo y quedó muy bonita esa casa. No es porque la haya hecho yo, pero la verdad es que quedó muy bonita. Hicimos una casa bien linda. Creo que es la primera casa de 2 pisos que había aquí en este lugar. Así es que rápidamente el Señor permitió que me hiciese muy famoso como constructor aquí en este lugar. Pero como yo estaba solo, aquí no hay muchos constructores, no hay personas que ayuden en la construcción, entonces fue algo muy difícil, fue un desafío muy grande. Me llevó mucho tiempo terminar esa casa. Entonces, finalmente el dinero que logramos ganar con eso no se notó mucho porque se extendió en mucho tiempo, en un periodo largo. Así es que finalmente tampoco fue algo que me cautivara mucho de hacer construcción aquí en el campo. Además que no son muchas las personas que construyen tampoco. Bueno, aparte de eso, alguien dirá, ¿y por qué no trabajar en otros lugares? Tal vez ir a la ciudad a trabajar. Bueno, cuando nosotros nos vinimos al campo, teníamos algunos objetivos claros. Nosotros no seguiríamos dependiendo fuertemente de la ciudad, o al menos intentaríamos ir despegándonos lo más rápido posible. Ese era un objetivo. Y por otra parte, desde que nos casamos con mi esposa,
tomamos la decisión de no ser de esos matrimonios que se separaban para poder subsistir económicamente. Así es que como principio de vida, como principio de familia, nosotros elegimos fuertemente ese camino de hacer todo juntos, de si era necesario separarnos por alguna razón que fuese algo muy puntual. Pero eso de yo trabajar durante la semana en un lugar y venir los fines de semana a verla a ella, estaba fuera de nuestros planes. Así es que al principio fue muy difícil, a veces no teníamos trabajo, yo tenía que viajar todos los días a la ciudad y viajar y volver, porque no teníamos que separarnos. Entonces fue muy difícil. Recuerdo que los tres primeros años fueron muy estresantes en ese aspecto. Un día una colega, una apicultora, estábamos en una reunión de INDAP y me dijo: Don Jairo, necesito tanto que alguien me fabrique marcos para las abejas. Los marcos son esos cuadros de madera donde se ponen los panales de las abejas. Y entonces me dijo: yo sé que usted trabaja con madera, ¿no se atrevería a hacerme unos marcos? Y yo le dije: bueno, la verdad es que yo trabajo con madera, pero jamás he hecho eso. Y el marco apícola es la parte más compleja de una colmena. Es muy difícil, se necesitan algunas herramientas especiales, no es cualquier cosa. Entonces yo le dije: no sé, nunca lo he hecho, tal vez podría, pero no sé. Y me dijo: Don Jairo, yo estoy segura que usted me podría hacer esos marcos y yo los necesito y no encuentro a nadie que me los haga. Entonces, ¿por qué no me los hace usted? Y entonces yo le dije: mire, déjeme hacer algo. Yo voy a llegar a casa, voy a agarrar las máquinas, voy a empezar a cortar algunas maderas y voy a ver qué puedo hacer. Y ahí le digo: bueno, piénselo, me dijo, pero yo quiero que usted me los haga. Yo creo que fue Dios que puso eso en ella. Ella sabía que yo nunca había hecho eso y sin embargo estaba confiando en mí. Así es que llegué con un marco de muestra a la casa, lo desarmé, comencé a tomar las medidas allí, ¿no es cierto? Hice lo que pude y entonces me acuerdo que después de mucho esfuerzo logré hacer algo y entonces conversé con mi esposa y dijimos: bueno, creo que no hay más trabajo, así es que vamos a hacer esto. Bueno, le dije a esa amiga, le dije: está bien, yo voy a hacerte los marcos. ¿Cuántos quieres? Y no recuerdo bien, creo que fueron como algo así como 300 o 500 marcos. Y yo le dije: no sé cómo cobrarte, dime tú cuánto valen. Y entonces ella me dijo algo así como: mira, valen como 300 pesos. Yo no sabía nada, no tenía idea de cuánto valía ese trabajo. Y entonces yo le dije: está bien, yo te lo hago por 300 pesos. La verdad es que creo que ella lo premeditó, era el precio más barato que había por allí. Y yo acepté. Bueno, después de mucho trabajo, mucho trabajo, recuerdo que fue muy estresante, logré terminar esos marcos, llevárselos a ella, y ella quedó fascinada. Ella los vio y dijo: ¡wow! ¡Qué marcos más bonitos! Esto está precioso. Y entonces me los pagó y todo eso, y entonces yo le dije a mi esposa: mira, creo que puedo trabajar en esto, creo que puedo hacer esto. Y recuerdo que todavía no tenía clientes, así es que yo seguía trabajando en construcción. Bueno, el trabajo de construcción que tenía en la ciudad durante el día y llegaba tarde en la noche acá, me requería dejar a mi esposa sola todo el día, con el bebé chiquitito, que después les voy a contar cómo el Señor nos dio nuestro hijito. Esto causaba que mi esposa estuviese entrando en una especie de depresión, algo allí no estaba bien con ella porque le hacía muy mal en la soledad. Estar en el campo, en un lugar tan apartado, con vecinos tan lejos unos de otros,
no es fácil para una mujer solita con un bebé. Entonces, mi esposa empezó a sufrir mucho. Yo también me sentía mal de verla solamente en la mañana, un ratito, y en la noche antes de dormirnos. Y entonces recuerdo que una de esas noches yo solía llegar en las tardes, mi esposa me decía, bueno, Jairo, se nos acabó la leña, ¿podrías picar algo de leña? Y a eso de las 10 de la noche yo salía, agarraba el hacha y empezaba ahí media hora picando algunas cosas por acá, por allá, haciendo un buen poco para unos cuantos días. Recuerdo que con cada hachazo que le daba a esos palos me sacaba un poco de impotencia y en un momento recuerdo que me puse a llorar. Me senté en un tronco y le dije al Señor, Señor, no podemos seguir así. Estoy trabajando demasiado por muy poco dinero y esto no es el plan que teníamos. No es la idea venir y dejar a mi esposa sola acá en el campo y yo estar trabajando todo el día en la ciudad o en otros lugares y casi no verla a ella y a mi hijito. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿me puedes dar trabajo acá en el campo? Yo necesito trabajar acá y estar con ellos. Y recuerdo que es como que el Señor me hubiese dicho, sí, yo te lo doy. Yo te lo doy. Y entonces en ese momento yo pensé, yo no he tenido fe, porque yo tengo cosas que hacer aquí en el campo, pero no las quiero hacer porque me da miedo de que no resulten, de que no haya suficiente dinero. Señor, perdóname, le dije, yo no he tenido fe en ti. Por favor, ayúdame, Señor. Si tú me ayudas, yo voy a trabajar mucho menos afuera y voy a estar más con mi familia y voy a confiar en ti. Bueno, recuerdo que después de esa oración me sentí muy bien, me sentí reconfortado por tomar una nueva decisión, una iniciativa. Terminé de picar esa leña, la llevé dentro y cuando descargué toda la leña, tomé a mi esposa y le dije, oye, mi amor, te quiero proponer algo. Mira, yo puedo dejar de trabajar tanto afuera, pero nos va a faltar el dinero. Así pensaba yo, ¿no? Entonces, si tú estás dispuesta a que hagamos las cosas con mucho menos dinero y nos apretemos el cinturón, entonces yo puedo estar más en casa. Y le pregunté, ¿estás dispuesta? Y mi esposa me dijo, sí, estoy dispuesta. Ella estaba sufriendo tanto por estar tan sola en el campo que ella estaba dispuesta hasta que nos faltaran los recursos, pero que yo estuviese más en casa. Así es que oramos juntos y le pedimos al Señor, le volvimos a pedir, Señor, por favor, necesitamos que nos des un trabajo aquí en el campo. ¿Saben ustedes? No les voy a contar todos los detalles, pero creo que eso fue algo así como un día miércoles o jueves, no recuerdo bien, pero estaba terminando una semana y desde la siguiente semana nunca más volví a tener que hacer un trabajo afuera de nuestro hogar. Fue algo maravilloso. Yo comencé a ofrecer mis materiales apícolas y pronto por allí alguien me mandó a hacer un poco. Y por allí surgió otra persona y me pidió otro tanto. Y otra persona me pidió unos cajones. Y entonces de pronto me encontré con un montón de pedidos de materiales apícolas, de las casitas de las abejas. Y ya tenía tanto trabajo que no hallaba qué hacer. Y entonces me pongo a trabajar acá. Y desde ahí en adelante nunca más me faltó el trabajo aquí en casa.
recuerdo que desde ese entonces el Señor comenzó a bendecir nuestro trabajo de tal manera que me faltaba el tiempo. Hoy día, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Han habido momentos en que me veo en la necesidad de buscar a personas que me ayuden, porque no puedo cumplir con todo. Bueno, el Señor nos ha permitido ir diversificando las actividades. Finalmente, también con el apoyo de esta institución de INDAP, hemos podido comprar algunos equipamientos, distintas máquinas que han facilitado más el trabajo. Hemos hecho varios proyectos, hemos adquirido bastantes maquinarias para trabajar con madera, completar un taller bastante bien equipado y ir creciendo bastante. Las abejas también han crecido. Al principio me costó mucho crecer con el trabajo de las abejitas en sí. Pero poco a poco fuimos atreviéndonos y el Señor fue bendiciendo. Y hoy día estamos produciendo bastante miel. La temporada pasada fue nuestra temporada récord. Llegamos a producir más de 1.500 kilos de miel. Y gracias a Dios la hemos podido vender toda al por menor o al detalle, como se diga en cualquier lugar, lo cual significa vender la miel a un buen precio. Así es que Dios ha bendecido el trabajo. ¿Yo por qué cuento todo esto? La verdad es que creo que una de las cosas más difíciles para las personas cuando toman la decisión de seguir los caminos de Dios es tener la seguridad de que no les va a faltar aquellas cosas que son básicas para nuestra existencia, de que no va a faltar el alimento, de que no va a faltar el dinero para pagar algunas cuentas, para comprar algunas cosas. Y la verdad es que la mayoría de todos esos temores son en gran parte imaginarios. Sin embargo, son importantes. Necesitamos tener esa seguridad. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo voy a dejar de lado mi trabajo? ¿Cómo voy a seguir haciendo mi trabajo estando tan lejos en un lugar así? Son preguntas que cuesta mucho responder y para los cuales no hay muchas respuestas. No hay nadie que diga, mira, esto se soluciona así o asá. Bueno, yo les cuento esto porque la experiencia nuestra es una experiencia un poco rara en ese aspecto. Yo conozco a muy pocas personas que al irse a vivir al campo, dejar su vida en la ciudad, a la vez han dejado también sus trabajos. Han comenzado todo de nuevo. Aquí se le llama reinventarse, partir de cero, empezar de la nada y sin embargo salir adelante. Es una experiencia que creo que da mucho temor, infunde mucho miedo en la mayoría de las personas. Pero les digo algo, no es difícil. No es difícil. Hay un Dios que está muy interesado en que sus hijos tengan esa experiencia. Y yo miro hacia atrás y veo que el esfuerzo no ha sido mayor que el que hace cualquier persona que trabaja por el sustento de su familia en la ciudad o en cualquier lugar. Yo no trabajo excesivamente. Yo no me he envejecido trabajando. No me he enfermado trabajando. Lo más difícil ha sido confiar. Lo más difícil ha sido ponerme en situaciones en las cuales tienen que aparecer las cosas de lugares de donde yo no puedo sacarlas, en donde yo necesariamente he tenido que estar en situación de recibir de Dios directamente, en donde yo no podía con mis fuerzas lograr ciertas cosas, en donde tenía que depender completamente de las decisiones de Dios. Mi esposa
ha visto esto y ha sido duro para ella también, pero ha sido muy enriquecedor. Y una de las mayores bendiciones de esta experiencia es que cuando uno vive esto, le pierdes el miedo a las cosas. Ya no tienes temor. Si Dios te llama en la otra punta del mundo y te tiene un trabajo allá y hay que partir de nuevo, de cero, y tienes que dejar todo acá, no importa. Ya lo hiciste una vez. ¿Por qué no lo vas a hacer otra vez? Esa experiencia es preciosa. Sentir esa no capacidad, sino el valor de atreverte a realizar esa experiencia y sin miedo, es algo precioso, es algo maravilloso, que yo le agradezco a Dios porque nos dio esa experiencia. Bueno, hoy en día somos productores de miel, productores de materiales para las abejas, que son las casitas, las colmenas, se les llama aquí materiales apícolas. Y bueno, hacemos muchas otras cositas entre medio, pero esas son nuestras actividades principales. Con respecto a nuestro hijo, que les dije que les iba a contar un poquito aparte esa experiencia. Nosotros con mi esposa nos casamos el año 2006 y habíamos pasado ya 9 años de matrimonio. No nos cuidábamos para no tener hijos y sin embargo no podíamos tenerlo. Ya habíamos llegado a aceptar que probablemente nos íbamos a quedar sin hijos. Nunca quisimos averiguar quién era el problema, ¿no? Simplemente no me interesaba saber si era ella o yo o los dos. Yo simplemente pensé y le decía a mi esposa, mira, si no tenemos hijos es porque Dios así lo quiere. Y listo. Y se acabó. A veces le pedíamos al Señor, si tú quieres, danos hijos. Pero recuerdo que había algo que yo le pedí a Dios. Yo le dije un par de veces, Señor, si nos das hijos, que no sea en la ciudad. Yo no quiero educar hijos en la ciudad. Yo no quiero mandar hijos al colegio. Yo quiero tener hijos en el campo. Y saben, cuando llegamos a este lugar, a los 9 meses de haber llegado, mi esposa quedó embarazada. Les voy a decir que fue un milagro, literalmente un milagro. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si tal vez el campo le hizo bien, a lo mejor estaba con mucho estrés. Me voy a atrever a contar algo que es un poco íntimo. Pero lo voy a contar porque creo que fue una obra de Dios. Y puede servir para muchas personas. Cuando recién nos casamos con mi esposa, estudiamos un poco lo que dice la Biblia acerca de las leyes levíticas, las leyes del pueblo de Israel, en cuanto a la costumbre de las mujeres, como le llama la Biblia, en cuanto al ciclo menstrual. Y por allí aprendimos algunas cosas y recuerdo que, como todo matrimonio, estábamos recién casados y no queríamos tener hijos todavía. Entonces, una amiga que sabía mucho de esto, conocía la idiosincrasia, la cultura judía, nos explicó un poquito acerca de esas leyes. Y nosotros lo escuchamos simplemente y nos pareció interesante, pero nunca profundizamos en eso. Recuerdo que a mi esposa le hicieron mal las pastillas, intentó tomar pastillas al principio y le hicieron mal, así es que no las tomó más, fueron como 3 meses. Gracias a Dios mi esposa era una mujer muy regular y
por lo tanto no tuvimos grandes problemas, simplemente teníamos que ejercer autocontrol y listo. Pero pasó el tiempo y nosotros llegamos a querer tener hijos y allí no pudimos. Bueno, cuando estábamos aquí en el campo, 9 años más tarde, recuerdo que mi esposa estaba un poco melancólica, un poco triste por el tema, pensando en que ella estaba sola, yo trabajaba afuera, ni siquiera habían hijos. Y entonces ella me dijo un día: Jairo, ¿recuerdas de aquellas cosas que nos enseñó nuestra amiga acerca de las mujeres, que estaba en el libro de Levítico? Y yo le dije: sí, me acuerdo. Mira, lo estoy leyendo otra vez. Y está aquí. Y entonces yo lo agarro y comenzamos a leerlo juntos. Y lo estudiamos bastante a fondo. Y bueno, en pocas palabras, las leyes levíticas dicen que cuando una mujer tenía su regla, tenían que pasar los días de su regla, de su flujo, dice la Biblia, y cuando terminaba su flujo menstrual, la mujer todavía tenía que esperar 7 días de purificación. Después de que terminaba su flujo menstrual, tenía que esperar 7 días de purificación. ¿Esperar qué? Esperar en su relación matrimonial. El esposo no podía a ella tocarla sexualmente, no podía haber una relación. Era un mandato de Dios. Y entonces, después de pasados esos días de purificación, entonces sí podía el matrimonio volver a unirse y tener su relación íntima, por mandato de Dios. Entonces mi esposa me comenta esto, yo lo estudio con ella, y yo la miro y le digo: probemos. Y entonces ese mes, justo llegó su periodo, y nosotros esperamos los días necesarios. Ella me dijo: hoy terminó. Y entonces comenzamos a contar los 7 días de purificación. Yo no la toqué. Y cuando terminaron esos 7 días, tuvimos una relación. Fue la única vez. Nosotros queríamos probar a Dios. Mi esposa quedó embarazada. Creo que es imposible que sea una coincidencia. ¿Saben? Dios nos concedió el precioso don de educar a un hijo en estos tiempos tan difíciles. Pero junto con ese precioso don, nos dio la preciosa experiencia de ver que cuando Dios dice algo, lo dice en serio. Dios no habla simplemente por hablar. Su palabra es poderosa. Y cuando hay una promesa en las Escrituras o un mandamiento, y nosotros confiamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple. Y nosotros hemos visto esto año tras año desde que estamos viviendo en este lugar. El Señor es real. Está presente en cada situación de nuestras vidas. Yo quisiera invitarles a que ustedes se atrevan a probar los caminos de Dios. Ya sea que quieran ser misioneros en algún aspecto de la misión, ya sea que quieran llevar su familia al campo por seguir los consejos de Dios,
Ya sea que te quieras hacer vegetariano, porque quieras hacer la voluntad de Dios, porque quieras ponerte en sus caminos para su pueblo del tiempo del fin. Ya sea que quieras educar a tus hijos en casa, con todos los riesgos que eso implica, o sea cualquier cosa que quieras hacer para servir a Dios. Yo te invito a que pruebes la palabra de ese Dios que siempre cumple sus promesas, pero solamente las cumple para con aquellos que creen en Él, para con aquellos que confían en Él y demuestran su confianza dando pasos de fe en la dirección que Él ha mostrado. Bueno, hoy en día nosotros no podemos decir que tenemos un ministerio aquí. Yo siempre le he dicho a mi esposa que no me gustan los ministerios formales. No me gusta decir, aquí tenemos el ministerio tanto y ponerle un nombre. No tengo nada en contra de eso, pero es como que me queda grande. Prefiero servirle a Dios con lo pequeñito que puedo dar. Tal vez se le puede llamar algo así como ministerio familiar o qué sé yo. Hemos decidido servir a las personas que están acá a nuestro alrededor. Tenemos vecinos, personas que nunca habían escuchado el mensaje adventista. Les hemos visitado prácticamente a todos, por lo menos los que están más cerca nuestro. Hemos conversado con ellos en sus casas, compartimos la palabra de Dios con ellos, algún cántico allá, a veces llevamos la guitarra, les alegramos la vida un rato. Los sábados generalmente vamos a ver a una o dos o tres familias. Tenemos vecinos con los cuales estudiamos la Biblia periódicamente y todos nos conocen. Toda la gente sabe que somos vegetarianos, nos dicen los vecinos baratos, no, las visitas baratas, porque siempre que vamos y nos invitan a tomar once, terminamos comiendo unas frutitas o algunas cositas livianitas, porque ellos saben que la mayoría de las cosas no las comemos. Pero al contrario que molestarse o sentirse mal o vernos como personas tiesas, seriotes y todo eso, no. Ellos simplemente saben que nosotros cuidamos nuestro cuerpo, que honramos a Dios, que llevamos una vida saludable. De hecho, muchos de ellos nos piden consejos acerca de eso. Les cuesta mucho seguir. La gente del campo es muy sencilla, no se hacen muchos problemas. Simplemente si ven que pueden algo, lo hacen. Si no, no. Y listo, y déjenme tranquilo. Nos gusta mucho la gente del campo. Mucho, mucho. Hemos establecido amistad con ellos. No los vamos a visitar solo para hablar de la Biblia y de tratar de llevarlos a la iglesia y meterles una doctrina allí y tratar de hacerlos adventistas. No, nos hemos hecho amigos de los vecinos. Y nos interesa mucho que a ellos les guste nuestra visita. Y no que digan, ahí vienen los vecinos, ya vienen a predicarnos. Ay. No. Nos gusta que ellos quieran estar con nosotros. Nos visitan también. Acá tenemos un pequeño tallercito con muchas herramientas y cuando los vecinos necesitan alguna reparación o alguna cosa, vienen para acá. Nunca se les cobra, tal vez por eso siempre vienen. Es muy agradable proponerse como objetivo que la gente que vive a nuestro alrededor pueda de alguna manera ver a Cristo en nosotros. Yo creo que lamentablemente no en todo lo representamos muy bien, pero el Señor se muestra a través de sus hijos.
Y cuando el Señor se muestra a través de sus hijos, las personas ven a Cristo con una cara sonriente, con una actitud amistosa, con una relación sincera, honesta, tranquila, sencilla, y tratamos de que ellos nos quieran. Y la mejor forma de que ellos nos quieran es queriéndolos nosotros a ellos.